historias sobre la subalternidad de clases trabajadoras, indígenas, etc. Entonces, esta idea del antiesclavismo, que me parece que es clave, que voy a explicar después, que se ha mencionado en la ponencia anterior. O sea, esta idea de las ligas antiesclavistas en general fue muy influyente en la obra de Dora Maar y de Pedro Suárez. Básicamente la pregunta es quién influyó a quién, y creo que tal vez puede ser un ejercicio ocioso, pero yo creo mucho que Mayer influyó en su. Ella comenta que empezó a intelectualizarse en 1883, y es cierto que leyó la filosofía de la religión de Heidegger, que era un protestante liberal, y esta obra la influyó mucho para la filosofía, que luego leyó a Kant. Efectivamente comenzó con cosas muy complejas y que después empezó a leer otro tipo de cosas. Como hemos dicho, Mayer empezó a escribir en El Comercio en 1900, y en 1907 publicó, bajo el auspicio del gobierno regional de Callao, su texto de estudios sociológicos. Esta primera etapa de su vida está muy marcada por la difusión del positivismo, lo cual se puede ver en su primer artículo publicado en 1900 que se llama El Génesis Científico. Y esta mirada más apegada al darwinismo social irá cambiando más adelante y irá morigerándose, digamos, ¿no? Pero yo creo que esta necesidad de difundir el conocimiento científico, ¿no es cierto?, el método científico, las teorías de Darwin, en general de Comte también, es algo que también le acerca a la trayectoria del sur. Bueno, ahora quiero leer una carta que a mí, un artículo, perdón, en un artículo de la compilación que sacó Frente a mi casa, me llamó la atención hacia el conversatorio organizado por el Centro Universitario de Estudiantes de la Academia de San Marcos, que la noche de dicho día iba a celebrar unas asociaciones dedicadas al tema indígena en su local en la calle del Faro. Entonces, efectivamente, esta vecina la invita a asistir a los conversatorios de San Marcos. Pero es interesante mencionar algo que ya desde antes Dora Maar tenía un interés por el tema indigenista. Ya había escrito en El Comercio varios artículos, hay uno que me pasó, creo que es ahorita digo su nombre, es un artículo que no puedo encontrar en El Comercio, en la guía del feminismo, pero el que les quiero mencionar ahora es uno que se publicó, como digo, en este compendio que sacó Joel, en el cual ella comenta en 1908 justamente que la señorita de la negra, parece también ejerció un tipo de influencia en ella, estaba reclamándole a las mujeres que tenían que tener alguna actitud acerca de la situación de los indígenas. ¿Cuál es el aporte que las mujeres podemos hacer al movimiento indigenista? Se preguntaba en ese momento Dora Maar. Y entonces ella escribe un poco lo que luego hizo la proindígena, como digo, en 1908. Ella dice que me parece que la señorita de la NE pide al bello sexo una conmiseración activa y no pasiva por los hombres. Léase con atención los reglamentos de su artículo y se verá que aquella idea resalta de cada uno de ellos. De grandes comicios femeninos habla la señorita Vargas, pero no he hablado yo. Casualmente tengo la oportunidad de mostrar en una forma concreta el trabajo que se puede ejecutar a favor de los indios. Un enviado indígena ha puesto en mis manos algunas reclamaciones que desea hacer valer ante el gobierno. Lo que no sé es cómo llegaban estos mujeres indígenas a la casa de Dora Maar. Se conocería ya quizás que ella estaba escribiendo en el periódico, que es una mujer activa. El indicado mensajero es un hombre que apenas sabe hablar y mucho menos leer en español. Y los documentos de que es portador están redactados en un estilo que no se puede presentar al público. Estoy leyendo el artículo de Dora Maar. Desde luego, hace falta una persona que descifre y arregle esos escritos y los tramite. Si fuera posible, porque el pobre indio descalzo y analfabeto se le despide en todas las oficinas con las palabras «vuelva usted mañana», siendo bien seguro que ese mañana será eterno. Supongamos que el mensajero solicite los servicios de un abogado para el objeto que menciona. En primer lugar, el señor doctor
sospecha de ser guiado por móviles personales y, en segundo lugar, no puede hacer una publicación en la prensa diaria a favor de sus clientes, sino que sin que esto origine otros gastos considerables. No queda pues evidenciado que un grupo de 3 o 4 señoritas bastaría para realizar la obra que les pido. 2 secretarias que dividirán entre sí el trabajo de recibir cartas de las provincias y meterlas en un idioma legible, y una presidenta que pusiera en comunicación con los poderes políticos y supiera dirigir, en caso necesario, un párrafo a la prensa que fuera abonado por su respetable firma. Este apoyo es el que necesitan los indios para recobrar siquiera la esperanza de que hay una justicia en la República y para entrar en contacto con sus compatriotas que los han condenado a un aislamiento absoluto. Entonces, en primer lugar, estamos viendo que esta idea de que se pueda recibir las cartas de la población, de los emisarios indígenas, ¿no es cierto?, se la pueda difundir en los periódicos, se pueda hacer llegar a las autoridades pertinentes, lo que hoy día llamaríamos incidencia política, es una propuesta que está sugiriendo Dora Mayer en 1908 en esta conversación con la señorita Delaney y la señorita Vargas acerca del papel que pueden tener las mujeres en relación al movimiento indigenista o indígena. Entonces, luego, como sabemos, Dora Mayer asiste a estas conferencias en San Marcos, da también ella una presentación, la señorita Delaney también hace una presentación, y ahí ella entra en un debate con Zulem porque ella plantea que no es la educación el principal problema de la población indígena, sino ella menciona un poco que la población indígena está siendo diezmada, ¿no?, que de alguna manera está siendo dejada morir, digamos, por el abuso del trabajo, por el abuso de las condiciones que se están ejerciendo sobre ellas, forzándola a venir a la costa a trabajar en condiciones donde reinan las enfermedades, o en general a la sobreexplotación en las minas. El tema del enganche también lo mencionará. Y entonces es ahí donde en este diálogo ellos, junto con Capello, crean la Asociación Proindígena, luego crean El Deber, ¿no es cierto?, esta publicación, de la cual ella fue la directora, de la cual probablemente ella fue quien la sacó adelante, y en muchos casos, lastimosamente, sin firmar necesariamente los artículos y las editoriales, más que nada, ¿no? Ahí también se decidió en la Proindígena que se escribiera un libro sobre la situación de la Selva de Pasco, ¿no es cierto?, que es la conducta de la Selva de Pasco, que lo escribió Dora Mayer, digamos, por encargo de la Asociación Proindígena, que presentó a la asociación, que fue aprobado, en la cual ella denuncia el tema del enganche y también el tema del pago con fichas en la mercantile de la Selva de Pasco, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo yo que es importante que se siga investigando las trayectorias intelectuales. La de Zulia está mucho más clara, pero cuáles pueden haber sido estos vasos comunicantes entre ambos, tanto en el interés por la filosofía, en la difusión de la ciencia, ¿no es cierto?, y también las estrategias de activismo, digamos, político, indigenista que ambos llevaron a cabo. La idea de que desde Lima, y desde esta idea de ligas, y de esta idea de representantes en las regiones, como podían tener, como les mencionaba, las ligas antiesclavistas, y también las ligas contra, digamos, indigenistas en los Estados Unidos, algo que estudiamos poco, pero, digamos, todo el tema de la confiscación de las tierras, la creación de las reservas, el envío de los indígenas a los colegios internados, toda esta experiencia de opresión de los indígenas norteamericanos era bien conocida por Dora Mayer y por Zulem, probablemente a través de las publicaciones de la Liga Antiesclavista, que luego también recogió la temática indígena, ¿no? Entonces, estas estrategias que se vieron en estas latitudes quizás fueron influencia para Dora Mayer, para la señorita Delaney, que de verdad quiero seguir investigando sobre ella, y también para Zulem en esta creación de esta asociación proindígena y en esa estrategia de tener emisarios en las regiones y recibir sus cartas, recibir sus denuncias y darlas a conocer como una gran estrategia para remover un poco a la clase política en ese momento. Bueno, ahí lo dejo y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a Gabriela por su ponencia. Vamos a dar paso
pase a Joel Rojas. Él es magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo Ecuador y licenciado en Filosofía por la Universidad Ciudad Mayor de San Marcos. Pertenece al grupo de investigación Pedro Zulle y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Es actualmente docente auxiliar de la Universidad Ciudad Mayor de San Marcos y director general de Heraldos Editores, sello editorial del pensamiento crítico peruano. Que le damos el paso. Muchas gracias, Daniel. Ante todo, agradecerle la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, ya vamos cerrando esta jornada de 2 días que hemos dedicado al pensamiento de Pedro Zulle. Se han tocado muchas temáticas, desde la filosofía, el activismo social y también de los compañeros de Pedro Zulle, como es Dora Mayer. Muy interesante lo que has comentado, Gabriela. Habría que abundar más y en esa impronta que tuvo Zulle de Dora Mayer, ¿no? Quizás sabemos mucho de la relación Mayer-Zulle de una manera el escándalo, más no estas cuestiones muy interesantes que nos permiten ver que sí eran compañeros, muy buenos compañeros, que ambos pues apoyaron para llevar a cabo la asociación pro-indígena. Y bueno, voy a presentar una ponencia, no voy a leer, voy a hacer citas de varios pensadores. Uno de ellos es José Carlos Mariátegui. Hay que recordar que José Carlos Mariátegui es pues casi la generación de Pedro Zulle, le llevaba 5 años Pedro Zulle, y que en un primer momento, más o menos en 1915 y 16, tienen un intercambio en los periódicos. Ambos, pues, en el caso de Mariátegui, firmaba como Juan Cronicur. Entonces él había hecho una reseña crítica de un historiador norteamericano y que era amigo de Pedro Zulle. Pedro Zulle le va a responder a Juan Cronicur. No se tratan mal, se trata que no saben nada, que no saben leer, de todo, se dicen de todo. Y Pedro Zulle también firma como Nelus, no firma como Pedro Zulle. Entonces, muy interesante ese primer contacto que tienen José Carlos Mariátegui y Pedro Zulle. Posteriormente ellos se van a encontrar, ya a su regreso de José Carlos Mariátegui, su viaje que hizo pues, en 1919 a Italia, y también Pedro Zulle, ¿no? Que había regresado de Harvard, ¿no? Era el segundo viaje que había realizado, y se encuentran en los congresos que se realizaban en aquella época aquí en Lima. Eran congresos de indígenas, y ellos eran los únicos interesados en paralelas, Morel, Pedro Zulle. ¿Ya? Entonces ahí, Mariátegui, vamos a ver este texto, ahí es donde va a mencionar que este pensador británico y Zulle, pues representan lo que denomina a José Carlos Mariátegui como democracia pura. Bueno, pero quiero comenzar con una carta que le envía Dora Mayer a Mariátegui. La carta es del 7 de febrero de 1927. Le dice a José Carlos Mariátegui que el señor Ricardo Castillo, presidente del Centro Unión Hijos de Cajacay, está prosiguiendo con todo entusiasmo los trabajos para la organización de un homenaje a Zulle, para el cual ha encontrado muy buen ambiente entre las sociedades indígenas radicadas en Lima y el Callao. Amauta, le dice Dora Mayer, tiene que participar en el tributo que va a rendirse a la memoria del paladín caído, Amauta, que pretende recoger en una nueva haz los rayos de la rebeldía contra el amortajamiento de un ser vivo y palpitante como el Stirpicaica. Fue usted, le dice Dora Mayer, amigo mío, director de Amauta, quien escribió un mundial el 6 de febrero de 1925 sobre una noche con Zulle en el tercer congreso indígena y sobre un encuentro de Zulle en Uyola en casa de usted. Ahí cita la palabra de Zulle: el problema indígena es el único problema del Perú. Y bueno, acá lo que retrata a Dora Mayer es que Pedro Zulle es un antecedente a lo que va a ser José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. La crítica al latifundio, el problema del Perú es el problema del indígena. Eso también es un lema para José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. Claro, el problema indígena es el problema de la tierra, el problema de la tierra es un problema económico. Bueno, eso es los 7 ensayos. Entonces, en ese sentido, le pide a Mariátegui, que forma parte de este proyecto, para hacer un homenaje a la obra de Pedro Zulle.
Bueno, no se encontraba la carta de respuesta de José Carlos Mariátegui, yo creo que no participó, pues digamos 1927, es una época convulsa, estamos en el gobierno de Leguía, y yo creo que no estaba muy interesado Mariátegui para hacer este homenaje. Y además, pues lo que le está planteando Dora Mayer es que Pedro Sulle ya había dicho muchas cosas sobre lo que va a seguir Mariátegui, ¿no? Porque eso lo está diciendo en 1927 y en 1928 recién José Carlos Mariátegui publicará los 7 ensayos. En ese sentido, entonces, yo quiero también hacer algunas citas de Mariátegui, de varios de sus textos, donde va a nombrar a Pedro Sulle. ¿Ya? Es que la visión que tiene Mariátegui de Sulle es que él es un altruista. ¿Ya? La Asociación Pro Indígena era un proyecto altruista, filantrópico. Era para medir la situación moral de Lima. Solo eso. No hay una visión política, no hay un proyecto realmente de cambio, sino tan solo fue para medir el tema moral de la sociedad limeña. Y esa es la tesis que menciona José Carlos Mariátegui y por el cual Dora Mayer se va a distanciar de José Carlos Mariátegui. Van a tener ahí un roce por esa concepción que tiene Mariátegui de la asociación proindígena. Yo creo que con todas las ponencias que se han dado y las investigaciones últimas sobre Pedro Sulle, podemos ver la gran labor política que tuvo Sulle en la asociación proindígena. Una parte de eso ya Gabriel ha comentado, de la forma de la organización que tenía. Por ejemplo, estaban conectados con varios delegados a nivel nacional y a partir de eso llevaban las denuncias que se hacían en las haciendas, ¿no? Y en las minas, ¿no? Y eso posteriormente la Asociación Proindígena lo elevaba al Congreso a partir de Joaquín Capello, que Joaquín Capello, aparte de ser catedrático de la Universidad de San Marcos, él era senador del Partido Demócrata. Entonces, los tres jugaban un rol muy importante. Joaquín Capello, Dora Mayer y Pedro Sulle, a nivel de los periódicos, difundían estas denuncias y Joaquín llevaba estas denuncias al Congreso. Entonces, esa era la forma como trabajaba y los delegados de la Asociación Proindígena jugaban un rol muy importante, digo, porque ya era el modelo del partido político, lo que va a venir posteriormente, ¿no? Recuerdan, el APRA también se va a formar y otras propuestas, como la de José Carlos Mariátegui. Si bien fundó el Partido Socialista Peruano en 1928, Mariátegui iba a morir en 1930, o sea, estuvo 2 años con el partido, pero había avanzado bastante el partido teniendo delegados. Incluso he podido rastrear que varios delegados del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui antes eran delegados de la Asociación Proindígena, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión un poco por el cual Mariátegui trata de opacar a Sulle, ¿no? Recién hemos rescatado la obra de Sulle, ¿no? Por eso también el historiador Wilfredo Caussoli menciona que Pedro Sulle es un antecedente del socialismo. Bueno, ahí sí veremos con pinzas que Pedro Sulle era un socialista, ¿no? Claro, había dado un discurso en el centro del Perú hablando de Marx, hablando del capital, pero después hubo un repliegue. Hubo un repliegue porque Pedro Sulle se dio cuenta que por ahí no era, yo creo, ¿no? A un repliegue político y más bien se va a Estados Unidos a estudiar. Y ya en el 24, cuando regresa en el segundo viaje que tuvo a Harvard, sí se va a reunir con Mariátegui, como él mismo retrata, y que habían visto que coincidían en varios puntos, ¿no? Lamentablemente, pues, Pedro Sulle va a fallecer al año siguiente, ¿no? En enero, y no se pudo lograr hacer ese apoyo mutuo entre ambos para el proyecto que tenían, que habían conversado y que no comentó más Mariátegui sobre este asunto. Sin embargo, Pedro Sulle va a hablar
varias cosas de Pedro Zulen. Por ejemplo, en un texto Aspectos del problema indígena de 1926, va a hablar sobre Pedro Zulen, sobre la asociación, va a hablar acerca de su labor, que le va a apreciar mucho. También en los 7 ensayos va a haber varias citas de Zulen en el tema de la tierra, el problema de la tierra. Van a hablar de nuevo sobre esta labor filantrópica que tuvo la asociación. También en el ensayo sobre la literatura, María te va a citar a Zulen y va a hacer ver que dentro de ese panorama literario hay también una postura política y por el cual Zulen es como una propuesta de avanzada frente a estos literatos. Y me estoy refiriendo sobre todo a Ribahuevo, ¿ya? Que es más o menos también la generación de Zulen, y Zulen pues aparta de esa visión academicista y de la retórica de los futuristas. Mariátegui, ¿no? Le disgustaba profundamente el espíritu conservador y tradicionalista. Frente a una generación colonialista, Zulen se declaró pro-indigenista, ¿no? Eso es lo que nos dice José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. Entonces, hay varias referencias que hace Mariátegui de Pedro Zulen, y que a mí me interesa sobre todo el texto Vidas Paralelas, Morel y Pedro Zulen. En este texto, lo que va a hacer Mariátegui es comparar la labor que tuvo este pensador Morel, que es un británico, un activista también social, y Zulen. Ahí lo voy a citar a Mariátegui. Dice Mariátegui: las posee el sentimiento de ambos, ¿no? Las posee el sentimiento de su predestinación para un apostolado humanitario y altruista. Aproxima e identifica además a Zulen y Morel una honrada y proba afiliación democrática. El pensamiento de Morel y de Zulen aparece análogamente nutrido de la ideología de la democracia pura. Y uno se pregunta, ¿qué es la democracia pura? Y José Carlos Mariátegui va a desarrollar en varios textos esta noción de la democracia pura y lo va a distinguir de la democracia liberal, que estaba en crisis en aquella época. Hay que recordar, y justamente este año se celebra, además, más o menos en noviembre, octubre, noviembre, se va a celebrar los 100 años de la publicación de la escena contemporánea. Y esa es una radiografía que hace Mariátegui acerca de la situación política, social y económica de Europa, que fue muy importante para también ubicar la realidad peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un capítulo en este libro acerca de la democracia, la crisis de la democracia. ¿Pero qué crisis? La democracia liberal europea. Y Mariátegui dice que frente a esta crisis está apareciendo una propuesta política que también tiene un mito revolucionario, pero que es peligroso y a la vez es conservador. Y estamos hablando del fascismo. Otro capítulo del libro de la escena contemporánea sobre el fascismo. Entonces es un peligro. Entonces la democracia liberal está en crisis. Bueno, la propuesta, pues, va a decir José Carlos Mariátegui, es el socialismo. Y el mito del socialismo justamente es la eliminación del capitalismo, ¿no? Por eso criticaba la democracia liberal, ¿no? Criticaba a Estados Unidos, por ejemplo, cómo hegemonizó a los países europeos, ¿no? A partir de la crisis de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí pues también emplea el concepto de Lenin sobre el imperialismo. Entonces, muy interesante Mariátegui, pero ahí también va a desarrollar esa idea de la democracia pura. Y en este texto de Vidas Paralelas, lo que nos va a decir Mariátegui, lo siguiente de Pedro Zulen: reivindiquemos para Pedro Zulen ante todo el honor y el mérito de haber salvado su pensamiento, su vida, de la influencia de la generación con la cual le tocó convivir en su juventud. El pasadismo de una generación conservadora y hasta tradicionalista que, por uno de esos caprichos del paradojal léxico criollo, es apodada hasta ahora generación futurista. Estamos hablando de
partido político de Renagüero. No logró depositar su polilla en la mentalidad de este hombre bueno e inquieto. Tampoco lograron seducirla al decadentismo y al estetismo de la generación colónida. Estaba hablando del grupo de Mariátegui. Es la época de la edad de piedra de Mariátegui. Entonces Zuller también no se sedució por esta propuesta estética literaria, ¿no? Porque Mariátegui conoce muy bien que en ese primer momento de la edad de piedra es un momento en la que no hay el compromiso social. La política no aparece ahí para poder cambiar, ¿no? Eso lo sabe muy bien Mariátegui, y eso es lo que también Mariátegui vivía con este grupo coloneda y sobre todo con Palomar. Entonces acá como que está ubicando muy bien a Pedro Zuller. Es más, eso sería casi como una autocrítica de Mariátegui, ¿no? Está hablando de su época de piedra. Y Zuller no, Zuller está de avanzada. Zuller tiene otra opción. Y como ya mencionó en su otro texto, la otra opción es asumir la pro-indígena. El discurso pro-indígena, que era el discurso que podría llevar a cabo el proyecto de transformación social, y en el caso de Mariátegui, sumándolo el socialismo. Eso era la fórmula, y Pedro Zuller ya estaba en ese camino, ¿no? Entonces, continúa Mariátegui en este texto diciendo lo siguiente: la juventud de Zuller nos ofrece su primera analogía concreta con Morel, este británico. Zuller dirige la mirada al drama de la raza peruana y con su abnegación nobilísima se consagra a la defensa del indígena. La Secretaría de la Asociación Pro-Indígena absorbe, consume sus energías. La reivindicación del indio es su ideal. A las redacciones de los diarios llegan todos los días las denuncias de la asociación, pero menos afortunado que Moret en la Gran Bretaña, Zuller no consigue la adhesión de muchos espíritus libres a su obra. Casi solo la continúa, sin embargo, son el mismo fervor en medio de la indiferencia de un ambiente gélido. La Asociación Pro-Indígena nos sirve para constatar la imposibilidad de resolver el problema del indio mediante patronatos o ligas filantrópicas y para medir el grado de insensibilidad moral de la conciencia criolla. ¿No? Entonces, en ese sentido, lo que está indicando aquí Mariátegui es que la democracia pura no es la democracia liberal. La democracia pura es como una forma de autogobierno del pueblo. Entonces, en ese sentido, Zuller justamente es un referente de esta democracia pura aquí en el Perú, y ha tenido un trabajo muy importante justamente para la democratización de la sociedad peruana. Claro que Mariátegui entonces al final va a decir que la asociación tan solo fue un proyecto filantrópico, fue para medir la sensibilidad moral de la sociedad limeña, pero también ya Mariátegui está viendo que Zuller ha tenido una gran labor, ha tenido también vínculos con delegados de diversas provincias del Perú, y que ya ese modelo también, eso va a ser llevado al proyecto de José Carlos Mariátegui, el tema de los delegados, que va a ser muy importante. Si uno estudia el Partido Socialista, el 29 y el 30, ¿no?, los delegados viajan al centro del Perú, ¿no? Y ahí van a organizar las grandes confederaciones metalúrgicas y mineras que han existido hasta 70, 80, los 90, ¿no? Cuestión que ahí aparece el gobierno de Alberto Fujimori, va a desaparecer sindicatos, va a vender fábricas, ¿no? Y en ese sentido, pues estas organizaciones también desaparecieron. Pero eso fue una gran labor que tuvo Mariátegui, ¿no? Y que se tuvo vigente por muchas décadas. Pero este modelo, como les digo, ese modelo ya estaba en la propuesta de la Asociación Pro-Indígena, y entonces Pedro Zuller va a ser un referente para lo que conocemos como democracia pura. ¿Quién ha investigado ese punto? Es César Germán, profesor sociólogo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Tú lo conoces.
Él justamente va a hablar acerca de la democracia pura en José Carlos Mariátegui. ¿De acuerdo? Va a ser todo un trabajo muy importante que a mí me ha servido para pensar también diversos discursos de la democracia en la historia del Perú y cómo también Mariátegui está pensando esta democracia pura frente a esa democracia liberal en crisis, ¿no? En su época. Y hasta ahora estamos en crisis, ¿no? Vemos nada más lo que está sucediendo hoy en día con el gobierno de Dina Boluarte. Entonces hay que repensar la democracia, ¿no? Entonces estas propuestas como la de Mariátegui, que nos menciona la democracia pura, cuyo referente es Pedro Zule, que bueno, estos días le hemos hecho homenaje, y realmente nos permite comprender estas apuestas democráticas y que han ayudado pues, a democratizar la sociedad peruana. Bueno, eso era lo que quería mencionar. Es un trabajo que estoy llevando a cabo sobre el tema de la democracia, son algunos apuntes que tengo y que he querido compartirles a propósito del centenario de Pedro Soler. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes por su disertación. Y bueno, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les saluda Antonio Chan, soy historiador, diplomático y tengo representación de la Asociación Cultural de Sanaje, que es uno de los organizadores de este evento. Para mí es muy grande estar nuevamente acá en la casona, un lugar donde acudía mucho en mi etapa de estudiante para participar en coloquios, en eventos de diverso tipo, incluso en la organización de estas actividades. Así que bueno, yo en primer lugar quiero decir una palabra no tanto en nombre mío, sino en nombre de la institución en la que estoy representando. Para nosotros es muy importante que se puedan hacer reflexiones sobre la figura de intelectuales peruanos, en este caso que tienen raíces orientales, Pedro Zule. Yo también soy raíces orientales, soy Chan. Pienso de que es difícil agregar en un espacio tan corto, como son unas palabras finales, algunas reflexiones quizás más profundas, ¿no? Pero no quisiera dejar de pensar, o no quisiera dejar de compartir algunas ideas, como que, por ejemplo, el siglo XIX, con la migración china del Perú, con la aparición de los primeros mestizos, no hay todavía una clara indicativo de personas de raíces orientales que hayan destacado nítidamente en las aulas universitarias, pero ya para el tránsito hacia el siglo XX se va a empezar a encontrar algunos ejemplos, ¿no? Eli Carrillo, Pedro Zule, con el paso del tiempo se va a hacer algo más recurrente, y esto creo que es parte de un proceso de integración que se va desarrollando en el Perú. Así que bueno, sé que también estamos con el tiempo, porque los espacios están hasta una determinada hora, así que yo agradezco mucho la oportunidad de que se me pueda, que se me ha brindado para dar estas palabras, y mi reconocimiento a cada uno de los organizadores de todas las instituciones que han estado presentes con nosotros. Hasta pronto.